A esta tutoría número 4 de metodología en la enseñanza de la matemática. Correspondiente a este día 28 de noviembre, ¿verdad? Vamos a trabajar lo que es la agenda para este día. Vamos a algunas recomendaciones generales. Vamos a ver el sondeo de lectura, vamos a desarrollar los contenidos y al final las dudas pues que tengan con respecto a las actividades o al contenido, ¿verdad? Bueno, algunas recomendaciones generales. Pueden hacer sus consultas a través de correo institucional, el foro de dudas y mensajería, ¿verdad? Otros medios, si es posible, ¿verdad? Bueno, tenemos las preguntas para el control de lectura. Vamos a dejar el control de lectura al final y vamos a hablar sobre las fases del proceso didáctico. Después hablamos de los modelos de planificación docente, la clasificación de las planificaciones, cómo es la planificación en la clase y los enfoques de resolución de problemas. Bien, el proceso didáctico es una serie de pasos que van ordenados, ¿verdad? Lógicamente, que tienen un orden específico, ¿verdad? Y esto permite hacer de manera más efectiva, digámoslo así, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Este proceso dice debe llevarse a cabo cada día en cada clase que se imparte en un determinado día escolar. Ahí tenemos las fases del proceso didáctico. Está la motivación, la fijación, la integración, la rectificación, el desarrollo, la presentación, control y evaluación. Esas son las fases. En la primera fase, que habla sobre la motivación, siempre, ¿verdad? Debe estar dentro del proceso didáctico el hecho de la motivación, ¿verdad? Puede ser tanto la motivación extrínseca o la externa y la intrínseca también, ¿verdad? Que es la que posee el propio estudiante, la iniciativa que tiene, la motivación que tiene por aprender, ¿verdad? De manera interna sin tener un estímulo, digámoslo así, externo, ¿verdad? Es importante motivar al estudiante y sobre todo inculcarle esa motivación intrínseca, ¿verdad? Que nazca de dentro de él el deseo de aprender cada día y no que sea un aprendizaje basado en un premio, digámoslo así, ¿verdad? Si aprendes esta lección, entonces te doy este dulce. Si me entregas la tarea, entonces te doy un regalo. Entonces todo eso es motivación externa, ¿verdad? Pero la que más se valora o la que más deberíamos, ¿verdad?, de inculcar en los estudiantes es la motivación intrínseca o la motivación interna, la que el propio estudiante tiene, ¿verdad? El deseo de aprender, que entrega la tarea porque es responsable, que pone atención porque tiene ese deseo de aprender, ¿verdad?
Bien, está la presentación de la clase. Consiste en una breve introducción al tema, de las actividades y destrezas que se trabajarán, digamos, como presentar la agenda, digámoslo así, ¿verdad? En un primer momento. La otra, pues, es el desarrollo. En el desarrollo es importante, ¿verdad? Es como la parte más importante del proceso, que es donde se explican, digamos, lo que son los contenidos y se llevan a cabo todas las actividades que son necesarias para poder presentar este contenido, poder explicar, ¿verdad?, los conceptos matemáticos que se requieren en esa clase. También tenemos dentro del proceso, dentro de las fases, está lo que es la fijación, ¿verdad? Que es necesario que se planifiquen actividades de ejercitación, ya que es de esta manera que las destrezas serán afinadas y los conocimientos asimilados. Entonces, también es importante, ¿verdad?, que el estudiante aprenda a trabajar tanto individual como grupal, de manera grupal, después de haber desarrollado lo que son el contenido, digámoslo así, ellos puedan practicarlo, ¿verdad? Ya sea con ejercicios similares o algunos que sirvan de apoyo, ¿verdad? Para futuros contenidos donde tengamos que introducir otros contenidos. Entonces, la cuestión es tener esa fijación, ¿verdad? Que el estudiante pueda practicar el concepto aprendido. La otra es la integración. Recordar que el alumno debe construir su propio conocimiento. Es necesario que cada aprendizaje nuevo sea integrado al anterior de manera correcta, ¿verdad? En el área de matemática. Esta fase resulta ser muy fácil, ya que todos los conocimientos van unidos y necesitan de los anteriores para ser aprendidos. Esto quiere decir que llevan una secuencia lógica. Entonces, todos los contenidos que se van desarrollando están relacionados, ¿verdad? Digámoslo así. La otra fase del proceso es la evaluación, una fase bastante importante, ¿verdad? Porque eso nos permite saber cómo estamos y nos permite mejorar, ¿verdad? Eh, la evaluación debe ser continua y debe ser en todo el proceso, puede ser antes, durante y al final. Entonces, por eso hay diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? Ustedes ya los conocen, la evaluación diagnóstica, por ejemplo, la evaluación formativa, sumativa y la evaluación, digamos, evaluaciones finales, que son parte de la evaluación sumativa. Es muy importante esta fase del proceso didáctico porque eso nos permite ver cómo estamos y hacia dónde vamos. También la retroalimentación. Es necesario que el aprendizaje se dé de manera correcta, ¿verdad? Por lo cual al retroalimentar al alumno en sus aciertos o errores, esto les permite, ¿verdad?, conocer en dónde se equivocaron y cómo corregir, ¿verdad?, esa situación. Esas son entonces las fases del proceso
de- del proceso didáctico. Ahora, los modelos de planificación docente. La planificación nos permite evitar lo que es la improvisación, ¿verdad? Si estamos planificando y estamos preparados para impartir un cierto contenido, una clase, es más difícil que se forme lo que es la o que nos lleve a la improvisación, ¿verdad? Evitamos esa parte de, de improvisar. Uno de los modelos de planificación docente es el academista. Este se caracteriza por estar centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje. Es decir, que el énfasis en este modelo estará en, digamos, memorizar conceptos, en seleccionar un tipo de saber específico, ¿verdad? No se consideran algunos, digamos, nociones propias, ¿verdad? Del contexto del que se esté hablando, sino que es más que todo algo memorístico, ¿verdad? De eso es el modelo academista, de eso se trata, por eso es que dice ahí que se caracteriza por estar centrado en la enseñanza más que en el aprendizaje. Entonces, es como lo que se enseña, lo que se tiene que aprender, pero no necesariamente lo que es importante lo que se enseña, ¿verdad? En este modelo lo que importa es enseñar y que los estudiantes memoricen esos conceptos y los aprendan, ¿verdad? Pero no se basan tanto en el aprendizaje, que tanto han aprendido los estudiantes, sino que tanto se les ha enseñado. Ahí dice que el portador del código es el docente, que dentro de este modelo pedagógico, hablando siempre del academista, sostiene una relación autoritaria con el alumno o alumna, ¿no? Ya que se impone cierta forma de ver el conocimiento y de ver el mundo. El estudiante solamente escucha el monólogo del profesor y se convierte en un recipiente de lo que dice o de lo que transmite, ¿verdad? Eso es más que todo como se enseñaba anteriormente, ¿verdad? Este tipo de planificación está asociado al modelo en el que muchos docentes conocen como sábana, le llaman, ¿verdad? Eso es lo que dice el documento. Se trata de una enumeración de conceptos que los estudiantes deben aprender en un determinado tiempo, sin importar cómo ni para qué, ¿verdad? Sino que los tienen que aprender y no saben ni la razón del por qué los tienen que aprender ni cómo. No buscan como alternativas, ¿verdad? Maneras de enseñarlo, porque se basa más que todo en la enseñanza y no en el aprendizaje. Ahora, el modelo conductista dice que el conductismo se manifiesta a favor de una mirada que desvincula el saber de la subjetividad, pues cree en la posibilidad de conocimiento puro. Así los alumnos y las alumnas siguen aprendiendo de forma memorística y reiterativa, ¿verdad? A lo que se le agrega la noción de aprendizaje a través del esfuerzo y de la lógica estímulo-respuesta, ¿verdad? Aquí tiene que ver mucho el estímulo, ¿verdad? Dependiendo del estímulo que se le da al estudiante, la respuesta que se obtiene.
Entonces, el estudiante debe aprender a responder siempre lo mismo frente a un mismo estímulo, ¿verdad? De esta concepción de la educación vienen las preguntas de opción múltiple, los falso y verdadero, ¿verdad? Los paréntesis, etcétera, ¿verdad? Dentro de este modelo no hay cabida para la planificación, pues el docente es considerado un sujeto activo y propositivo, sino simplemente un ejecutor de textos de estudio, ¿verdad? En el modelo conductista, donde va conduciendo de acuerdo a los planes y programas de estudio que se tienen, ¿verdad? Ahí vemos ese ejemplo, eh, esa imagen ahí, ¿verdad? Donde está explicando algo y los estudiantes pues están asimilándolo. Y ya, ¿verdad? Es todo. El otro es el modelo constructivista y el cognitivo. Debido a la necesidad de equilibrar la calidad de educación para todos los estudiantes del país, se instalan allá por el 2000 la reforma que actualmente estructura nuestro marco curricular, ¿verdad? Sus fundamentos pedagógicos están en el modelo constructivista y en el cognitivo. El primero de ellos hace énfasis ya no en la enseñanza, sino en el aprendizaje, ¿verdad? El constructivismo. Es decir, en los procesos que el estudiante realiza, ¿verdad? Más que en los conceptos que ha impartido el docente. Entonces, este modelo es un poquito más adelantado, ¿verdad? Donde dejan que el estudiante construya pues su propio conocimiento. El constructivismo privilegia las actividades realizadas por los alumnos y de manera que no se pretenden a través del lenguaje abstracto, sino que a través de acciones se trata de comprender la relación docente-estudiante como una construcción conjunta, ¿verdad? De conocimientos a través del diálogo. No es solo el docente el que transmite el conocimiento y el estudiante el que lo recibe, digámoslo así, sino que es una construcción mutua. Ambos construyen conocimiento y van aprendiendo de manera significativa. El modelo cognitivo se centra en los procesos mentales de los alumnos y en su capacidad de avanzar hacia habilidades cognitivas cada vez más complejas, ya sea por sí mismos o con la ayuda de un adulto, ¿verdad? De esta manera ya no estamos hablando únicamente de lo que son conceptos, ¿verdad? Sino de capacidades que tienen los estudiantes para asimilar esos conceptos, ¿verdad? Para poder trabajar con este modelo cognitivo es necesario considerar los ritmos de aprendizaje de cada estudiante y reconocer cuando están en condiciones de acceder a una capacidad intelectual superior, ¿verdad? Ver hasta cuándo es el momento para poder avanzar, digámoslo así, ¿verdad? En el modelo cognitivo. Dentro de este modelo, la relación del docente con el alumno o alumna se centra en el rol de facilitador del primero, ya que es el que ayudará a los estudiantes a acercarse a los niveles más complejos del conocimiento.
Entonces, viendo desde este punto de vista, ya para poder hacer la planificación, ¿verdad? No es simplemente elaborar un listado de contenidos, ver las actividades, sino que también se deben incluir los aprendizajes que se esperan lograr en los estudiantes. De ahí vienen lo que son los indicadores de logro, digámoslo así. También las actividades a través de las cuales el docente propone lograr esos aprendizajes, ¿verdad? Y finalmente la forma en que se evaluará si se ha logrado lo esperado, ¿verdad? Las planificaciones, igual que, bueno, los modelos tienen diferentes clasificación. Menciona ahí al modelo tradicional, dice. Ajá, sí, eso era eh, antes, ¿verdad? Cuando solo el estudiante, el docente impartía la clase y el estudiante solo recibía el concepto y lo aprendía, se lo memorizaba, ¿verdad? Cuando estamos hablando del modelo academista o modelo tradicional, como comúnmente lo conocemos. En el modelo, bueno, entonces, en resumen, teníamos el modelo academista, el modelo conductivista, el modelo constructivista y el modelo con, cognitivo, ajá. Entonces, ese último modelo es el que más se está pegando ahorita, pues a lo que estamos trabajando, ¿verdad? En donde se hace una planificación, pero basada en el aprendizaje del estudiante, donde se ven las competencias que se pretenden lograr, se ponen las actividades con las que se pretende alcanzar ese aprendizaje y al final si se logró o no, ¿verdad? Según el tiempo invertido, podemos clasificar también las planificaciones. Según el tiempo invertido, una de las clasificaciones existentes para las planificaciones se relacionan con el tiempo que abarcan. Según esto, tenemos ahí el primero, que es la planificación anual, ¿verdad? El plan anual, que ese generalmente se hace a nivel de centro con la colaboración de todos los compañeros docentes y el director, ¿verdad? La planificación de una unidad didáctica, ya esto es parte del trabajo de nosotros como docentes, ¿verdad? Planificar toda una unidad, pero esta planificación de unidad se hace como de manera más general, ¿verdad? Solamente se colocan ahí, digamos, los tiempos, cuánto tiempo va a demorar en desarrollar la unidad, las competencias que se pretenden lograr en esa unidad, los contenidos que se van a impartir en esa unidad, eh, de manera general, ¿verdad? Las evaluaciones que se van a hacer. Ya un poco más específica es la planificación de, de la clase. Planificación clase a clase, es la misma, el plan de clase, ¿verdad? Donde ahí ya va más específico lo que son las actividades a realizar, los recursos, el tiempo que se va a tardar en cada actividad, los materiales necesarios para esa actividad. Según el modelo pedagógico, también clasifica las planificaciones, ¿verdad? De acuerdo a los elementos está la planificación en sábana. Esta forma de planificación corresponde al modelo pedagógico tradicional, como decía ahí el compañero, eh, tradicional o academicista, que es lo mismo, o academista. Su estructura contiene definición de objetivos generales y específicos, listados y contenidos a tratar
y las pruebas que se van a hacer al final, digamos, semestral, trimestral, bimestralmente. La otra es la planificación en T. Este tipo de planificación se estructura en 4 secciones: capacidades, destrezas, valores y actitudes, procedimientos y estrategias y contenidos conceptuales. Entonces aquí ya se inserta tanto el modelo cognitivo, que son las habilidades que se requieren, que se han adquirido, como el constructivista, ¿verdad? Que es la forma de adquirir esas habilidades. Esa es la planificación en T. La planificación B o heurística. Este tipo de planificación se asocia con el modelo cognitivo y puede ser útil para el docente cuando se pretende evidenciar, ¿verdad?, el sustento teórico de la unidad que se esté tratando. Y la planificación en trayecto, que es un tipo de planificación en el que se inserta lo que es el modelo cognitivo y constructivista y contempla 4 casilleros principales: aprendizaje esperado, contenidos, actividades y evaluación. La planificación de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Dice que la planificación constituye un proceso significativo que valora y favorece la transformación de las prácticas de enseñanza y es una hoja de ruta, dice Dara Sao en 2007, cuyos objetivos, contenidos, actividades y componentes se articulan entre sí con un sentido orientador para favorecer el aprendizaje, agrega Vixio en 2006. Entonces, basado en este concepto, ¿verdad? La planificación es algo muy importante y significativo, no solo para el docente, ¿verdad?, sino para el estudiante, porque eso permite desarrollar las competencias, capacidades y habilidades que tienen los estudiantes, ¿verdad?, de una manera más ordenada y con un objetivo, ¿verdad?, ya más claro. Dice que la planificación en los procesos de enseñanza-aprendizaje es importante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Primero, porque permite garantizar el logro de los objetivos que le decía, ¿verdad? Es muy importante tener claro el objetivo de esa clase o de esa unidad. Si no se planifica, es un poco más difícil saber si se va a lograr o no ese objetivo. Y otra, que la planificación tome en cuenta múltiples variables que incidirán en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto permite saber qué actividades voy a hacer, voy a saber qué recursos voy a necesitar, qué materiales, y así evitamos lo que es la improvisación y ayudamos a nuestros estudiantes a tener un aprendizaje más significativo. Es así que la tarea específica del profesor de matemática es enseñar matemática, para lo cual debe poseer un conocimiento matemático, obviamente, ¿verdad? Pero no solamente un alcance de las matemáticas superiores y fundamentales, ¿verdad?, sino que debe saber cómo enseñarlo. Esto es muy importante. No solamente es saber matemáticas, sino saber cómo enseñar matemáticas, porque no es lo mismo, ¿verdad? Saber que poder enseñarlo. Entonces, por ello es necesario, ¿verdad?, preguntarse si los docentes en formación adquieren el conocimiento profesional que caracteriza la docencia en matemáticas. La principal dimensión es aprender a enseñar la disciplina y ser capaces de continuar aprendiendo para mejorar y actualizarse constantemente.
Entonces, por eso en la carrera que ustedes están estudiando está bastante completa, ¿verdad? A mi criterio, porque incluye, bueno, lo básico de la matemática, obviamente, todas las materias numéricas, todo lo que deben de saber de matemática, ¿verdad? Pero también incluyen las asignaturas pedagógicas, ¿verdad? Como la didáctica, la metodología de la enseñanza de la matemática, eh, la, la pedagogía, ¿verdad? Introducción a la pedagogía también. Y se ven esas materias didáctica también, didáctica uno 2 y está bastante completa porque estas materias nos ayudan, ¿verdad? A, a poder entender mejor y poder explicar más bien de mejor manera lo que son las matemáticas, ¿verdad? Enseñar a los estudiantes ya con una planificación más adecuada. Como les explicaba antes, la planificación puede ser anual, puede ser de una unidad o puede ser de una clase. En la planificación de una unidad didáctica, vamos a entender por unidad didáctica a una propuesta de trabajo que expresa las decisiones del docente respecto al proceso completo de la enseñanza y aprendizaje. Así lo entienden de esta manera, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una unidad del programa, ¿verdad? Una unidad didáctica pueden ser varias unidades que estén relacionadas con los mismos contenidos, digámoslo así. Bien, mencionan ahí estrategias, formas y métodos de enseñanza. Ajá, muy bien. Dice, en la planificación de una unidad didáctica debe llevar un cronograma de actividades o no es necesario. Sí puede llevar, pero de forma general, ¿verdad? Las actividades, porque se hace más específico en la planificación de clase, porque ahí en su clase, digamos, si es una clase para tercer ciclo básica, son 45 minutos de clase y usted en esos 45 minutos tiene que organizar qué actividades va a hacer, ¿verdad? 5 minutos para una actividad de integración o motivadora, luego 10 minutos para otra actividad, 15 minutos para explicar el contenido y entonces ahí va desglosando de mejor manera, ¿verdad? En cambio, en la planificación de unidad, solo podría poner actividades generales, ¿verdad? Por ejemplo, si van a trabajar guías de ejercicio, por ejemplo, poner ahí desarrollo de guías de ejercicios en el aula o desarrollo de ejercicios en el pizarrón, pero no especificar cuánto tiempo se va a demorar para hacer cada actividad. A eso me refiero. Dice María que en la tarea, según el formato que nos dieron, solo dice cuándo inicia y cuándo finaliza la unidad. No se pone el total de horas. En la unidad no especifica cuánto tiempo debe tomar cada actividad. No, en la planificación de unidad no, pero en la planificación de clases sí, ¿verdad? Ahí ya va más específico. ¿Ya? En la unidad sí, solo es cuando inicia y cuando termina, ¿verdad? O la cantidad de horas, como dice. ah, sí se pone, ¿verdad? Sí se pone la cantidad de horas, eh, pero esas ya están establecidas en el programa. Esas están establecidas en el programa de estudio. Entonces, se ponen ahí para tenerlas más ahí a la vista, digamos, a la hora de estar planificando ya la clase a partir del plan de unidad.
Bien, ahí está lo que hay que hacer en la unidad didáctica, en la planificación, ¿verdad? Seleccionar los contenidos del diseño curricular, o sea, de los programas, los conceptos claves para su comprensión, indagar lo que el alumno ya sabe de conocimientos previos, digamos, un diagnóstico, analizar el avance conceptual que se propone y estructura una secuencia de actividades, pero de manera general, prever situaciones posibles de evaluación, ¿verdad? Lo que se podría evaluar. Bien, dice, si se le coloca cuánto tiempo se puede tardar en las actividades, porque si 1 hora por clase, 25 horas de estudio, según lo que me dice a mí en el programa. Se le puede colocar, dice, cuánto tiempo se puede tardar en las actividades. Sí, sí, podría colocarle ahí más o menos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero no es necesario, ¿verdad? Solamente que lo haga así de manera general. Bueno, aquí dice que para el diseño de la unidad didáctica se sugiere enunciar la fundamentación, es decir, la síntesis del contenido a enseñar, su proceso de construcción, los propósitos, los objetivos de aprendizaje, la selección de contenidos, la secuencia de actividades, sí, ¿verdad? Que expresen su progresiva complejidad. Entonces, eso podría ir la secuencia de actividades, de las actividades más simples a las actividades más complejas. Los recursos, los materiales que van a apoyar eso de la enseñanza, ¿verdad? El tiempo necesario para desarrollar lo planificado y la evaluación prevista. El tiempo, como les decía, así de manera general, ¿verdad? 20 horas. Algunos tienen 20 horas, otros tienen 25, ¿verdad? Son pocos los que tienen más de 25 horas. Bueno, si ya se los colocó, está bien. Déjeselo, no hay ningún problema, ¿no? Porque menciona ahí que ya se los colocó, dice. Ahora, en cuanto a la planificación de una clase, la planificación de una clase dice que es un recorte de la unidad didáctica. Se desprende de ella, el docente selecciona el contenido y estructura la secuencia de actividades alrededor de un conjunto de problemas que dan cuenta del mismo. Entonces, ya tienen las actividades en el plan de unidad, pero aquí ya se desglosan, ¿verdad? Cada clase es la continuación de las anteriores y la preparación para las siguientes. Entonces, el trabajo debe organizarse de manera que resulte productivo en términos de aprendizaje, ¿verdad? Y que se puedan evaluar los objetivos que se han propuesto al inicio, ¿verdad? De la unidad o del contenido. Lo ideal es que se vayan alcanzando los objetivos de cada contenido o de cada clase y de esa manera garantizamos el logro del objetivo de la unidad y así del objetivo en general, ¿verdad? Del aprendizaje en general. Ya acá, como les decía, ya es un poco más de detalle, ¿verdad? Respecto a la unidad didáctica. En la unidad didáctica decimos, se va a desarrollar esta unidad en 20 horas, pero ya en la clase vamos a desglosar esas 20 horas. Horas clases, obviamente, ¿verdad? Si son de 45 minutos, entonces vamos a hacer, si son 20 horas, serían 20 planificaciones de clase, porque es 1 hora por cada clase, ¿verdad? Entonces se planifica de esa manera
ya en tiempo más corto, ¿verdad? Dependiendo de las actividades que se van a desarrollar, tienen que buscar el espacio también en que se van a desarrollar. La clase se identifica como una unidad de tiempo con ritmo propio en el cual se advierten una macroestructura compuesta por inicio, desarrollo y cierre, y al interior del desarrollo de la clase una microestructura según el sentido de cada actividad y el desafío cognitivo que se propone. En tal sentido, lo que veníamos hablando, que la planificación de una clase es inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? Pero dentro del desarrollo hay mucho que planificar, ¿verdad? ¿Qué actividad se va a hacer de inicio? ¿Qué actividades de motivación, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo para cada actividad? Si se va a trabajar en equipo, cómo se va a organizar, en parejas, en equipos de tres, o se va a hacer de manera individual, dependiendo del grupo. Eh, Todo eso, ¿verdad? Se va organizando hasta la actividad de cierre y si es posible una evaluación, ¿verdad? Al final. Para que la planificación pueda responder a las características cambiantes de la situación en que se está enseñando, las necesidades de los alumnos concretos, los propósitos y los contenidos, es posible formularse alguna de las siguientes preguntas que orientan el análisis acerca de la coherencia de la unidad didáctica y o la clase. La planificación entendida como un proceso. La primera pregunta es, ¿se está secuenciando el contenido seleccionado? O sea, es una secuencia, ¿verdad? De contenidos. Si no hemos visto, si saltamos contenido, es difícil que el estudiante aprenda, ¿verdad? De esa manera, porque van a quedar esos vacíos en los que hay contenidos que no se desarrollaron. ¿Son adecuados los problemas iniciales? Ah, y el o los problemas seleccionados permitirán a los estudiantes un avance conceptual en el trabajo matemático. Esas son las preguntas que podrían responderse para hacer una planificación de una clase. Anticipa los posibles procedimientos de la resolución para la situación planteada, cuáles son los posibles errores o dificultades que se podrían encontrar en el camino. Eh, Anticipa cuáles son las ayudas adecuadas que se pueden ofrecer. Eh, Tus intervenciones alientan el hacer y el probar, dice, abren nuevos problemas. Consideras a partir de las producciones de los niños en la puesta en común, si se promueven a los niños la validez de sus producciones, lo que ellos realizan y elaboran, ¿verdad? O solo lo que el profesor dice. Si se organiza la presentación de las producciones en la puesta en común, si se identifica el saber que podrán utilizar el niño en otras ocasiones, cómo se podrá utilizar, la modalidad, ¿verdad?, del trabajo en el aula, si favorece el aprendizaje de cómo se está trabajando. Y ahí están, ¿verdad? Una serie de preguntas que sirven para poder planificar de mejor manera una clase, ¿verdad? Para evitar lo que le digo, la improvisación. Bien, ahora se habla de otro contenido que es sobre un enfoque de resolución de problemas.
de un estudio de clases. La idea del estudio de clase es simple. Un reducido grupo de docentes planifica una clase. Uno o dos docentes implementan la clase con sus alumnos. La clase es observada y analizada en público. En la preparación de la clase a estudiar, los profesores diseñan en detalle las actividades de la clase, preparan las preguntas para orientar a sus alumnos en la búsqueda de irregularidades, la formación de conjeturas y lo que ellos determinen como relevante en el influir de la clase que implementan, vincular contenidos, justificar procedimientos, encontrar caminos de solución a problemas. Entonces, esto es un trabajo conjunto, ¿verdad? Donde varios docentes están involucrados. Las clases, lejos de obedecer una improvisación, constituyen un escenario de trabajo matemático colectivo, ¿verdad? Ya que tal vez una actividad que a usted no se le había ocurrido que se podría implementar en ese contenido, pues viene otro compañero docente y la aporta, ¿verdad? Entonces eso va enriqueciendo lo que es la planificación. Entre la preparación y la reflexión, dice, tras la implementación de la clase, el docente vivencia una oportunidad de desarrollo profesional desafiante que le incita y le da oportunidades para su desarrollo profesional docente. Bien, esos son entonces los contenidos hasta el momento, ¿verdad? Que estamos ahí tratando. Y recordarles nada más que mañana es la entrega de la tarea 1. Si la pueden entregar ahora, pues mejor, ¿verdad? En esta tutoría no hay preguntas. Y el 21 de diciembre es la fecha de la entrega de la tarea 2. Recuerden que la tarea 2 es impartir una tutoría. Espero que ya la mayoría esté como poniéndose en contacto, ¿verdad? Ya con el tutor, o si ya se puso en contacto para poder trabajar con esa tarea número 2, porque la 1 supongo que la mayoría ya la tienen terminada o ya. Dice, tengo preguntas sobre la tarea 2. Es que la agenda que vamos a hacer es como lo que hace el coordinador. Ajá, sí, por eso es que era necesario que ustedes le pidan al tutor que les dé un ejemplo, o al coordinador un ejemplo de agenda, para que ustedes se basen en ese ejemplo y a partir de ahí desarrollen la agenda. Dice además que me dicen que son solo 50 minutos para desarrollar dicha tarea. Me está hablando de la tarea 2, ¿verdad? Pues ahí sería lo que dure la tutoría, no necesariamente 50 minutos. Ah, entiendo. A ustedes le van a dar 50 minutos para desarrollar la tutoría. Lick, yo tenía una pregunta. Ajá, dígame. Con respecto a eso, se tiene que ser necesariamente subirse a YouTube. No se puede subir a Drive. Mm, no es necesario subirlo a YouTube,
pero sí es necesario que el enlace esté público, digamos, y sea disponible para disponible, se poderlo ver. puede abrir. Ajá, Ajá. sí. Otra cosa es que, ¿verdad que tenemos que darle una lista de cotejo o digamos una guía de observación a la tutora encargada del grupo que nosotros escogimos, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, ¿qué aspectos en sí tendría que llevar para La, nosotros la colocarle lista, ahí? esa lista ya está ahí en plataforma para que la descarguen y esa le van a entregar al tutor. Ah, vaya, muchas gracias, Edith. Bueno, dice yo también tengo una pregunta. Dicen en las indicaciones que el tutor nos va a evaluar y que hay que anexar. Ah, sí, hay que anexar los resultados. O sea, después de que ustedes hagan la tutoría, el tutor les va a evaluar y esos resultados se los va a enviar a ustedes. Entonces, eso lo tienen que anexar ahí al documento que van a entregar. La guía es la que está en plataforma, sí. Y dice los temas, nosotros nos va a tocar dar todos los temas. Pues es prácticamente desarrollar una clase, desarrollar una tutoría, pues. Y es que solo me dan 50 minutos, dice, y no sé si voy a alcanzar todos los temas. Ah, sí, esa es la que ustedes le van a entregar al tutor. Ustedes solamente la descargan y se la envían, ¿verdad? Entonces ya él se las va a mandar resuelta, contestada, digamos, de acuerdo a su desempeño en la tutoría. Ahí no sé si con la que le dan 50 minutos, no sé si puede, o sea, ya negoció eso y no es posible que le den más tiempo. Está dice María, ¿dónde está? Está en la pestaña de tareas y evaluaciones. En la unidad 4, después de las instrucciones de la tarea 2, esa rúbrica para evaluación de práctica virtual. Vamos a ver, dice en la rúbrica habla de cámara. Pues por eso es que está la rúbrica ahí, ¿verdad? Para que ustedes vean qué es lo que se les va a evaluar, aunque eso no es realmente la nota de la tarea, ¿verdad? Sino que es la nota de cómo es la evaluación de su desempeño, digamos, como si estuvieran, se hubiese dado la clase con la modalidad distancia, ¿verdad? Que tenemos tendrían que ustedes ir al aula y tendría que ir yo a poder a observar cómo ustedes dan la clase, ¿verdad? Entonces, y evaluarla, nada más, pero no es la evaluación de toda la tarea, ¿no? Sino la evaluación de su desempeño nada más. Entonces, dice ahí que apoyo de recursos, si usa varios recursos, si tiene creatividad, o sea, ahí es de que elaboren una diapositiva, ¿verdad? Recuerden que las diapositivas eh, tienen que elaborarlas lo más creativo que puedan, ¿verdad? Si es posible, pueden agregar video o algo. Dice, y es necesario tener cámara. No es necesario, pero sí tienen que grabarla, ¿verdad? Entonces, no sé cómo van a hacer en ese caso, porque
no sé si el tutor es el único que va a estar como moderador y el que va a poder grabar, ¿verdad? Y después les manda el enlace a ustedes. Licenciada, Sí, digan. perdón, pero eso es lo que yo entiendo. Se supone que el tutor nos va a enviar el enlace, entonces la tutora o tutor es quien va a grabar y quien nos debería después de dar el enlace, porque nosotros solo vamos a entrar como invitados. Entiendo, sí. Entonces, sí, él les tendría que dar el enlace y pedirle de favor de que los presente, ¿verdad? Antes de, bueno, él va a iniciar su tutoría. Cuando ya los presente, ¿verdad? Con su nombre y decir que son de la carrera tal, de la asignatura, que están haciendo la tarea y todo, eso es necesario, ¿verdad? Para que quede en el video evidenciado, en la grabación, evidenciado de que son ustedes los que están ahí, ¿verdad? Participando, obviamente. Entonces, por eso no es necesario que utilicen la cámara. Dice que va a evaluar gestos. Yo no he revisado así a detalle. Sí, así dice, licenciada, la ¿En qué rúbrica. parte? En la segunda página, donde dice en entusiasmo, parece. Ah, entusiasmo, sí, sí. Sus expresiones faciales y su lenguaje, dice. Corporal. Ujú. Ujú. En este caso sería solo sus expresiones orales, su forma de hablar. Sí, La Lick, rúbrica, porque en como el le digo, caso que estaba nosotros diseñada. Sí, dígame. Sí, porque en el caso que nosotros estuviéramos al mando y nosotros pudiéramos grabar y tuviéramos ahí diseñado como para que nosotros estuviéramos coordinando toda la reunión, sí se pudiera hacer todo eso. Pero ahorita nosotros estamos como invitados. Sí, sí, claro. La cosa es que como la rúbrica estaba diseñada para hacerlo de manera presencial, pues que ustedes ir al aula y impartir esa clase. Por eso a lo mejor ese detalle se le pasó ahí al licenciado, pero ahí sería que corregir eso, ¿verdad? Que sus expresiones orales nada más y su forma de desenvolverse en la tutoría. Por Hola, eso. hola, licenciada. Uy, Ujú. que habla Hola. la compañera. Pero, hola. Sí, Ay, no, diga. ya no. Ah, ok. Em, bueno, quiero referirme a esto de que como en mi caso va a ser exactamente el video, ¿verdad? En sí. Este, cuando habla sobre el enlace de la tutoría, a mí me correspondería enviar el enlace del video o el tutor va a tener que mostrar ese video en su tutoría. ¿Cómo sería ahí? No, usted grabaría el video y lo sube a YouTube o a Drive y manda el enlace. Ah, ok. Ujú. Y en el caso, vaya, yo envío el enlace, se los envío, es decir, lo anexo a la tarea y todo, pero también se lo tendría que enviar, lo siento, al tutor. Tienen que enviárselo al tutor para que él evalúe y la rúbrica esa para evaluarle el Sí. desempeño. Ujú. Ajá. Ah, ok. Bien, ¿alguien más? Lick, hablando de eso que mencionó mi compañera, sí, está así como estamos diciendo que la tutora es la encargada de grabar. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer para obtener el video? O sea, si ella es la encargada de grabar, ella es la, digamos que la monitora, por así decirlo, a ella le queda descargado el video, no a nosotros. Entonces ella tendría que esperar a que se le descargue el video, que se le genere el video. Ella tendría que subirlo a YouTube como que fuera una de las anteriores clases de ella y después subir el link a plataforma y tendrían que compartir no solo el link a nosotros como hizo la coordinadora con nosotros, digamos, los que no pudimos estar en la tutoría, Sí, ajá. o cómo. Sí, así sería. Entonces ellos subirían el video
y les pasarían el link a ustedes, porque si no podrían, como tiene razón, no podrían descargarlo. Aunque no sé si en el chat queda ahí y cualquiera puede descargarlo. Bueno, sí, es cierto que ya estamos en la primera tutoría, pero por ejemplo, yo no estuve en la primera tutoría. Entonces, a menos que me mandaran el link de la tutoría, entonces sí podría descargarlo. Ah, entiendo. Bueno, revisen ahí porque yo creo que en el chat queda, cuando al final se termina la grabación, ahí queda grabando y no se tarda mucho tiempo en cuanto ya lo pueden descargar. Lo único que en el chat solo dura como 20 días y Licenciada, se disculpe elimina. sobre lo que acaba de mencionar. ¿Sí? Sobre lo que acaba de mencionar que queda en el chat. A veces queda y a veces no queda. Queda con un error, con un signo de interrogación ahí. Oh, entiendo. Bueno, entonces esperemos el día de la tutoría. Si ya termina la tutoría, buscan en el chat y si aparece ese error, entonces le dicen al tutor que les mande el enlace porque ellos al final tienen que descargarlo, subirlo a YouTube y hacer todo eso en un lapso de, después de la tutoría solo nos dan hasta el lunes a las 12 para enviar esa información. Entonces, no creo que tengan mayor dificultad para obtener ese enlace así pronto, digamos, porque lo más que puede tardar es hasta el domingo. El domingo se los puede hacer llegar y ese enlace es el que subirían ustedes. El que presentarían, ya no necesitarían subir el video otra vez. Pues. Otra cosa es que no sé si a todos les habrá pasado, pero a mí yo le consulté a la coordinadora, le mandé hasta las instrucciones de la tarea para que ella viera cómo era que estaba la situación y no voy a decir que yo es que me he confundido, ¿verdad? Entonces, y ella me dijo de que la tutoría que yo iba a dar era la tutoría 5 de repaso. No me dijo que iba a ser la tutoría 5, sino que la tutoría 5 de repaso. Entonces, yo no le Sí, objeté en mi nada caso ni le dije también. nada, ¿verdad? Porque ella es la coordinadora, o sea, y ella es la que decide ahí, yo no me iba a poner a discutirle la situación a ella, ¿verdad? Sí. Pero yo le comento a usted porque eso fue lo que ella me mencionó a mí. Sí, Es más, ella me salió licenciada. súper amable y le agradezco yo. Sí. Le agradezco yo a ella Licenciada. el hecho de que me haya salido amable porque tras que no estuve en la tutoría, ella me salió súper amable. Sí, entiendo. Dígame, María. Fíjese que yo creo que es según la forma en que ellos trabajan, porque en mi caso, con la licenciada que voy a trabajar, también me toca en la de repaso, pero porque en la de repaso ellos tratan toda la temática y en la virtual que dan el fin de semana, solo desarrollan ejercicios. Por eso a mí también me toca en una de repaso, porque ahí es donde se va a Donde desarrollar se los da la clase, contenidos. digamos. Ajá. Sí, sí, es lo que pasa con las materias numéricas, que así se planteó para este ciclo, que las tutorías de repaso eran digamos, de todo el contenido y ya las tutorías propias ya era para desarrollar ejercicios de esos contenidos que se habían visto. Entonces la tutoría de repaso se ve antes de la tutoría, ¿verdad? Eso entiendo yo. Pregunten, consulten con los respectivos tutores porque no se vayan a confundir y vayan a esperar mucho tiempo para, o sea, díganles que les den la fecha exacta de cuándo van a hacer la tutoría de repaso. A mí ya me dijeron que es para el 9 de diciembre y ya me dieron el material y todo, ya solo me queda comunicarme con la tutora para acordar en qué horario la realiza. Bueno, entonces si ya están ahí, de acuerdo con los tutores, pues por eso les digo, pendientes Licenciada, de una eso, de la pregunta. fecha para no pasarse. Díganme. Es sobre la agenda. Una vez que se la enviamos al coordinador y nos la envía de nuevo, si no nos envía observaciones, ¿qué le pondríamos en el documento? Porque hay un apartado que dice observaciones de la agenda. No aplica, pueden ponerle o no se tuvieron observaciones. Ok, está Licenciada, y bien. en este caso no es
la tutora quién va a llenar esa rúbrica, no se la vamos a enviar para que ella la llene. La rúbrica O que seremos les dije nosotros. antes, la que dice rúbrica para evaluar la práctica virtual. Sí, porque esa es la rúbrica para que ellos nos evalúen o usted nos va a evaluar esa. No, eso es para que ellos lo evalúen. Ajá, Esa entonces yo rúbrica solo la entiendo van que a llevar, la van a llenar con los datos generales. ajá, Ya. se las enviamos y que ellos nos evalúen, ¿verdad? Sí, sí. No la vamos a llenar nosotros. No, no, es ellos. Cada Ajá. tutor. Ujú. Cada tutor les va a evaluar con esa rúbrica que van a enviar. Bueno, voy a seguir respondiendo. Dice, entonces, en la próxima tutoría no vamos a estar porque estaremos dando la clase. Al menos mi materia va en ese horario. Bueno, sí, entiendo que algunos van a hacer la de repaso, ¿verdad? Y otros van a tener que hacer la del sábado. Se había planteado que la tutoría 5, suspender la tutoría 5, pero estamos a la espera de la decisión que tome el coordinador, ¿verdad? Dependiendo de cuántos vayan a estar en a esa hora, ¿verdad? Ocupados, vamos a considerarla, suspenderla para que no pierdan, ¿verdad? O no estén pendientes de que han perdido una tutoría. Pero yo les confirmo, ¿verdad? Si no, pues igual siempre va a quedar grabada. Realmente sí tendría que confirmarlo, porque en mi caso cuando me correspondió ver la tutoría, yo tuve que realmente perder la tutoría de metodología, la anterior, no, sí, me parece que fue la anterior. Y bueno, Ujú. gracias a Dios por la grabación y realmente estoy suscrita a su canal de YouTube. Entonces, de una sola vez me cayó y ahí la logré ver, pero de lo Oh, contrario entiendo. me la perdí. Sí, 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 tiene razón. Vamos a considerarlo eso. Hablaba el coordinador antes sobre suspender esa tutoría porque es las 5, ¿verdad? Pero les confirmaría, ¿verdad? Para que no estén con ese pendiente después. Y no sé si tienen alguna otra duda. Bien, entonces con la tarea 1 creo que ya están completos, ¿verdad? Faltaría solamente la tarea 2. Dígame. Licenciada, tengo una pregunta sobre los temas. Si ya nos dieron los temas, en mi caso ya me dieron los temas cuáles son, pero no me han dado el material. No sé si es que yo tengo que investigarlo o me tiene que dar el material que están usando. Tendrían que dárselo. Tendrían que Mm, darse los contenidos, sí, porque en base a esos contenidos, o sea, es lo que los estudiantes están leyendo, entonces no puede estar usted explicando algo que ellos no han leído. ok. Ujú. Entonces solicite ahí los materiales para esa tutoría. Bien, gracias por compartir la rúbrica para evaluación. Esa es recuerden que esa es la que acaba de compartir ahí, es para entregársela al tutor con el que están trabajando. Él lo va a evaluar. Se las presento ahí, es esa misma, ¿verdad? La que compartieron. Lo único que pueden hacer ustedes es ponerle los datos generales, el nombre del participante, el nombre del coordinador, la asignatura, el nombre del tutor de la asignatura. Y luego ahí está la rúbrica. Había un punto ahí de discusión porque se hablaba de que donde está la parte de entusiasmo, sus expresiones orales o faciales y lenguaje corporal, dice. Estos últimos, si tienen encendido la cámara, generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema por parte de la audiencia. Entonces, eso es si tiene encendida la cámara, pero no es obligación tenerla, ¿verdad? Si usted quiere, igual puede hacerlo.
pero no es obligación. Si no tiene encendida la cámara, entonces no le va a evaluar las expresiones faciales ni el lenguaje corporal, ¿verdad? Solamente las expresiones orales. Bien, ¿alguna otra duda? Esto está en la pestaña de tareas y evaluaciones, ¿ah? Y también en la compartió por ahí el compañero. Bien, agradecerles entonces, si no hay más dudas, agradecerles la presencia, la participación, y igual cualquier duda que vaya surgiendo en el camino, me la pueden hacer llegar vía correo electrónico o en mensaje en plataforma. Estoy pendiente ahí con ustedes de atenderlos. Bien, y si no hay más que agregar, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima tutoría, si es posible, y si no, pues yo les aviso.